Puede que lleves mucho tiempo intentando ser más rápido, pero siempre estés cometiendo el mismo error. Pensar que mejorar consiste en frenar más tarde, en atacar más los pianos o conducir más agresivo. Pero si analizas los pilotos que son más rápidos, descubres algo totalmente diferente. Realmente no hacen una gran cosa que tú no puedas hacer. Lo que yo diría es que hacen cosas más pequeñas mucho mejor que tú. Por ejemplo, colocan el coche unos centímetros más cerca de donde está el límite, liberan el freno de otra manera y saben exactamente cómo utilizar el agarre que tienen disponible en cada momento. Hoy voy a enseñarte las 7 claves más importantes para que seas rápido en cualquier simulador y en cualquier coche. Esto lo he aprendido después de muchos años de experiencia y me ha hecho mejorar un montón desde que empecé. Empezaremos aprendiendo a sentir el límite, a construir cómo se hace una curva desde cero. Y terminaremos con un ejercicio que tú mismo podrás hacer para mejorar tus tiempos. Y entre esas claves hay una que te hará poder repetir esas vueltas tan buenas que haces consistentemente. Y no, el secreto no está en frenar más tarde. Eso es erróneo. El verdadero secreto es poder utilizar todo lo que vamos a aprender durante toda la carrera. Si quieres mejorar, no te pierdas ninguna de estas 7 claves. El primero de los consejos va a ser que aprendas a escuchar el coche. Por ejemplo, cuando el volante comienza a perder fuerza mientras sigues añadiendo dirección, normalmente el neumático delantero está saturado. Puedes girar más el volante, pero el coche no va a girar más. De hecho, probablemente girará menos. Escucha también los neumáticos. Un neumático trabajando cerca de su límite puede producir un sonido constante, pero cuando ese sonido aumenta bruscamente, normalmente ya estás deslizando y perdiendo velocidad. Y también observa el horizonte. Si la rotación del coche se acelera de repente, la parte trasera puede estar comenzando a escaparse. Si el paisaje deja de rotar aunque sigas girando el volante, estás entrando en subviraje. Así que es muy importante cómo se mueve la cámara a la hora de saber si el coche lo pierdes de delante o de atrás, y cuando veas un movimiento que no esté dentro de tus parámetros, detectarlo y poder corregirlo a tiempo. Por ejemplo, aquí estoy conduciendo por debajo del límite. El coche tiene agarre disponible, pero no lo estoy utilizando. Aquí, por ejemplo, estoy más cerca del límite. El coche rota, los neumáticos trabajan y puedo mantener la trazada. Y aquí estoy completamente pasado. Parece que estoy conduciendo más agresivamente, pero realmente estoy perdiendo tiempo. El primer paso para ser rápido no es superar el límite, es aprender a reconocerlo. Y el consejo número 2 es que crees un mapa mental de cada curva. Una vuelta rápida no puede depender de la improvisación. Para cada curva necesitas construir un mapa mental de más o menos unas 5 referencias. Dónde frenas, dónde comienzas a girar, dónde está el vértice, dónde comienzas a acelerar y hasta dónde puedes utilizar la pista en la salida. Y cuanto más exactas sean esas referencias, más fácil será aprender qué cosas tienes que cambiar. No pienses, freno más o menos en mitad de este piano. Pilla referencias, pilla carteles, pilla comienzos de piano, pilla momentos en los que tú sepas claramente dónde está esa señal. Por ejemplo, en el cartel del 100, en el 150, donde sea. Pero tienes que ubicar muy bien las señales. De hecho, es curioso, pero nosotros en la comunidad Alien tenemos un chico, un miembro, que está haciendo una aplicación que le va diciendo exactamente si se pasa o no se pasa de frenada y si tiene que frenar con más fuerza o menos fuerza, en referencia a una vuelta que ha podido previamente subir, ¿no? Una vuelta referente que tiene de otro piloto. Entonces esas cosas son muy interesantes y si queréis algún día probarlas, pues podéis escribirme y os cuento cómo podéis probarlas. Frenada a tiempo, 6% más. Vamos, ahora estás en cabeza. Frenada a tiempo, buena frenada. Frenada a tiempo, buena frenada. Frenaste tarde, 12% más. Vale, he frenado tarde 2 veces. El punto 3 sería la trazada oculta. Seguramente ya sabes que tienes que utilizar toda la trazada, todo el ancho de pista que haya posible. Pero eso no significa que tengas que ir comiéndote los pianos y tengas que llegar a los límites de la pista sin ningún sentido. Tienes que recordar que el coche tiene que estar colocado en el sitio antes de frenar. Porque si cruzas la pista con el coche frenando, puedes tener problemas y puedes hacer un trompo. Te voy a poner un ejemplo. En la primera entrada utilizo toda la pista, pero coloco tarde el coche. Aunque aparentemente la trazada es correcta, llego desequilibrado a la frenada. En la segunda termino de colocar el coche antes, freno prácticamente recto y puedo controlar mejor la entrada. El punto 4 trata sobre el agarre, y es que el agarre es muy importante. El grip que tengas va a ser esencial a la hora de la vuelta
rápida que puedas conseguir. Vamos a imaginar que cada neumático tiene como 100 puntos de agarre. Si estás utilizando todo el agarre para girar y pisas el acelerador a fondo, perderás la parte trasera o abrirás la trayectoria. Por eso, una curva rápida funciona como un intercambio. Primero utilizas el agarre para frenar, después vas soltando el freno mientras añades dirección, finalmente vas abriendo el volante mientras añades acelerador. Lo que hace realmente es desbloquear el giro mientras vas soltando el freno para poder entrar en curva. Ese ejercicio de ir soltando freno e ir girando progresivamente mientras lo vas soltando se llama trail braking, y además es una técnica muy importante a la hora de poder ganar tiempo y ser más rápido. De hecho, no se trata de realizar las 3 acciones separadas, freno, dirección, acelerador, sino de transferir progresivamente el agarre de una a otra. Cuanto más volante tienes aplicado, menos freno o acelerador puedes utilizar. Y cuanto más recto está el coche, más agresivo puede ser con los pedales. Esta es una de las claves que separan a un piloto rápido de alguien que simplemente conduce de manera agresiva. Y ahora vamos con una cosa que hacen mal los pilotos incluso con muchas horas a sus espaldas, y es controlar la rotación con los pedales. Y es que la mayoría de pilotos intentan solucionar sus problemas mediante el volante, ¿no? Intentar metiendo más volante, girando más rápido, y eso no es realmente lo efectivo. Si el coche no gira, añade más dirección. Pero si los neumáticos delanteros ya están saturados, girar más solamente te va a hacer perder tiempo y tener más subviraje. Y es que la rotación del coche no se controla solo con el volante, sino que es muy importante los pedales. Por ejemplo, cuando mantienes una cantidad pequeña de freno durante la entrada a curva, haces que el coche rote más, porque conservas peso sobre el eje delantero y ayudas al coche a girar. Es como te decía antes, el trail braking. En este caso sería ese puntito final de freno antes de entrar ya en el ápice de la curva que te hace poder rotarlo hasta el punto que tú necesites. Pero cuidado, porque si mantienes mucho freno puedes acabar trompeando. Así que tienes que ir soltándolo, y justo antes de acelerar puede haber un tiempo de no acelerar y frenar y quedarte con la inercia de la curva, porque muchas veces la curva necesita de esa inercia para poder llegar al punto de acelerar de nuevo. No utilices los pedales solamente para acelerar o frenar, utilízalos para controlar el equilibrio del coche. Y el punto número 6 es aprender a mejorar el agarre. De hecho, aquí está una diferencia entre un piloto normal y un piloto que sabe bien cómo poder maximizar ese agarre. Imagina que entras en una curva con un poco más de velocidad y aparece el subviraje. En lugar de seguir añadiendo volante, reduces ligeramente la dirección o mantienes un poco más de freno para recuperar la rotación. Pero cuidado, el objetivo no es mover el volante constantemente ni bombear el freno de manera artificial. Los microajustes deben ser una respuesta a lo que está haciendo el coche. Prueba un poco más de velocidad, escucha los neumáticos, siente el volante, y si has superado el límite, retrocede un poquito atrás y vuelve a intentarlo. Así encontrarás el verdadero límite. No adivinándolo, sino explorándolo. Y el punto 7 es muy importante porque aquí pierde tiempo muchísima gente, y es que una curva no termina en el vértice. Puedes ganar 5 centésimas frenando más tarde y perder medio segundo en la siguiente recta por haber acelerado más tarde y con menos velocidad de salida de curva. Así que cuidado, porque el equilibrio es la clave. Por eso no debes preguntarte, ¿a qué velocidad tengo que entrar al vértice? La pregunta es, ¿qué necesito hacer ahora para poder llegar a ser 3 segundos más rápido en el total de la vuelta, no solamente en una frenada? Por ejemplo, si después de la curva llega una recta larga, prioriza la salida, sacrifica un poco la entrada, gira el coche y acelera antes. Si tienes varias curvas enlazadas, no intentes hacer perfecta cada una. Prepara el coche para salir rápido de la última. Y si es una curva aislada sin una recta importante después, puedes permitirte atacar más la entrada. En este ejemplo que os muestro, parece que esta vuelta está siendo más rápida porque llego antes al vértice, pero he comprometido la salida y al final de la recta, la otra vuelta está claramente por delante. Los pilotos rápidos no reaccionan solamente a lo que está sucediendo ahora, están conduciendo pensando en lo que necesitarán después. Y te voy a dar un punto 8 aunque no exista, porque este te lo regalo, y es que la constancia es lo más importante. Todo lo que hemos dicho puede no servir de nada si no consigues hacerlo vuelta tras vuelta tras vuelta. De hecho, tienes que aprender a decidir qué tanto por ciento de tu nivel de agresividad o de nivel de límite estás usando. Yo, por ejemplo, cuando corro carreras de resistencia, las corro al 80%. Cuando corro carreras oficiales en las que quiero implementar un poco más de mi nivel,
puedo llegar al 85, al 90, pero intento no pasar de ahí, porque si paso de ahí y voy al 100%, pueden venir los errores y muchas veces por estar en directo haciendo el monger, a veces me pasa. Entonces, intentad, si queréis mejorar, no llegar a esos puntos y estar en un 80-90%. Os va a hacer estar cómodos y sin arriesgar. Estoy frenando, ¿eh? Estoy frenando, ¿eh? Y ahora viene el momento del vídeo en el que tú puedes practicar un ejercicio que te voy a comentar y que te va a ir de locos. El ejercicio es el siguiente. Primero, te coges un circuito, el que más te guste, y una curva en concreto que quieras mejorar. Y, por ejemplo, si estás en iRacing, vas a Test Day, ¿vale? Y asignas los botones de asignar un punto de reinicio y el de reiniciar. ¿Para qué? Para que des 2 vueltas y te posiciones antes de que venga esa curva y le des al botón de marcar un punto de reinicio y te reinicies cuando pases por ahí, para que tengas oportunidades infinitas de dar esa vuelta y esa misma curva muchísimas veces. En la primera tanda no busques tiempo. En la segunda fija las 5 referencias que te he dicho antes: frenada, giro, vértice, aceleración y salida. En la tercera cambia solo la frenada. Intenta frenar un poquito antes, un poquito después. Ve controlando en qué punto máximo puedes llegar a frenar metiendo bien el coche y sin perder velocidad de salida. Recuerda hacer el trail braking, por favor. En la cuarta trabaja la rotación. Intenta girar el coche de igual forma, rotando menos el volante, porque el coche puede girar más si tocas un poquito de freno, si encaras mejor la curva, ¿vale? Hay detallitos que pueden hacer que gires mejor sin tener que girar tanto el volante. Y en la quinta trabaja la salida. Cómo abrirte pronto para llegar al momento en el que aprovechas toda la pista. Pero solo cambia una cosa en cada intento. Puedes repetir, por ejemplo, 10 veces de una forma, el punto 1, 10 veces el punto 2, 10 veces el punto 3, así. Quiero que lo hagas por separado, por puntos, porque así podrás detectar dónde o qué campo estás mejorando más. Y como tienes en este momento lo del reinicio, si te pones el delta podrás ver cuándo estás mejorando el tiempo y cuándo no. Sobre todo, compara el tiempo que haces, la velocidad mínima y también la velocidad en la que llegas a la siguiente recta, que te va a decir si ha salido bien o mal de esa curva. Como verás, no existe un truco único, sino son muchas cositas, muchos detalles que te van a hacer más rápidos. Y entender todo esto está muy bien, pero a veces aplicarlo no es tan fácil. Y mucho menos mantener la motivación a lo largo del aprendizaje. Para ello creamos la comunidad Alien de iRacing. Ya somos más de 90 pilotos, 90 miembros, entrenando, compitiendo, ayudándonos entre nosotros en una comunidad sana donde no importa tu nivel y nunca vas a sentirte como un simple número. Dentro tienes entrenamientos para toda la comunidad, setups para todos los coches, videoguías de los circuitos y eventos más importantes de iRacing y acceso, entre otras muchas cosas, al Desafío Alien, que es una web donde podrás ver tus progresos y se conecta directamente con iRacing. Es una forma de gamificarlo y poder motivarte a la hora de ir subiendo de iRating y de Safety Rating. Además de picarnos entre nosotros muchísimo. También tendrás descuentos exclusivos y al final estarás como en familia y podrás conseguir amistades de gente que le gusta lo mismo que a ti. Así que si quieres dejar de mejorar solo e implementar estos consejos en familia, en comunidad y divertirte mucho, te dejo abajo el link a la comunidad Alien para que la veas y te puedas venir con nosotros. Y decirte que si aplicas estas 7 claves vas a mejorar mucho. Ya sabes, ponte en ello, paciencia. Y si quieres más consejos, dale un buen like, suscríbete al canal si quieres aprender más y nos vemos en el siguiente vídeo. Sé bueno, porque hay que ser bueno, pero no demasiado. Chao.